de generalidades en tratamiento. Es tal cual, así como les comento, son generalidades, porque en realidad el grado de tratamiento supongo que deben tener, y creo que sí tienen algunas clases que son más particulares del tratamiento. En epilepsia fácil es una clase, en farmacología son varias clases, se pueden abordar por tipo de crisis, se puede abordar por tratamiento. Uno puede hablar de un tratamiento de un solo fármaco durante una clase. Entonces, son generalidades en las que lo que pretendo es que sepan los principios amplios farmacológicos en lo que consiste el tratamiento y las otras opciones que existen más allá del tratamiento farmacológico. Vamos a empezar con lo que más van a ver ustedes, que es el tratamiento farmacológico. Es algo que sí tienen que tener unas bases bien firmes, que no son complicadas, aunque pareciera que es mucha información. Si cumplimos, al final vamos a tener algunas conclusiones que son más o menos sencillas, que pueden aplicar en el día a día cuando estén haciendo la práctica general. Esto lo vimos ayer, cuando empezamos a tener realmente tratamiento farmacológico real y efectivo contra la epilepsia, pues fue en los años 60 con las benzodiazepinas. Todos los que ustedes conocen como diazepam, alprazolam, clonazepam, todos esos que acaban con PAM, son fármacos GABAérgicos. El GABA, ayer mencionamos que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. Entonces, todo aquello que potencie el GABA tiene actividad epiléptica. De tal manera que, ayer también mencionamos que un paciente que llega con crisis en agudo, también lo que tiene que ponerse de primera elección es una benzodiazepina. La que tengamos, desgraciadamente en nuestro país, pues tenemos que utilizar lo que tengamos. La de elección, la número 1 recomendada es el lorazepam. Se los pueden preguntar en el examen, en el de allí o en el examen nacional, en el examen de la vida. El lorazepam es el de elección número 1, pero pues habitualmente lo que tenemos en los hospitales es midazolam, también se puede utilizar. El midazolam es preferido al diazepam porque el midazolam tiene una vida media más cortita. Entonces, lo que queremos es que se le quite rápido al paciente, pero que no se quede dormido mucho tiempo, porque lo queremos evaluar. Y queremos saber si está tomado el paciente por la crisis, por algún evento neurológico, y que no nos vaya a confundir con que sea el fármaco. Carbamazepina y ácido valproico, que siguen siendo muy utilizados. Todos los cuadros primarios básicos de salud en las instituciones cuentan con estos fármacos, con carbamazepina y valproato. Existen varias formulaciones de valproato, todas a final de cuentas se convierten en ácido valproico en el hígado y todos funcionan igual. Existe valproato de magnesio, valproato semisódico y valproato de sodio, pero todos se convierten en lo mismo a final de cuentas por el paso hepático. El valproato, de una vez les adelanto, y eso lo voy a estar repitiendo porque es importantísimo que se lo aprendan, el valproato no es un fármaco para las mujeres. Perdón, no te escucho. Al micro. Gracias. El valproato no es un fármaco para mujeres. El fármaco es el principal teratogénico de los fármacos antiepilépticos. Es teratogénico, comprobado, está completamente proscrito en el embarazo. Y como hay muchas mujeres que no planean el embarazo y quedan embarazadas, pues no lo damos en mujeres en edad reproductiva por la posibilidad de embarazo. En niñas se puede dar, pero cuando llega la adolescencia, cuando empieza en la pubertad, hay que cambiarlo. Es un excelente fármaco, tiene varios mecanismos de acción y es ideal para epilepsias mioclónicas, siempre y cuando no sea mujer. Si es una franca epilepsia mioclónica como una enfermedad de Jans o una enfermedad de la Fora, que es una mioclónica progresiva y cada vez va a estar peor el paciente, y que se supone que los padres van a tener cuidados con esa paciente para que no quede embarazada, se podría dar, porque la eficacia es bastante buena, pero tiene muchos efectos estéticos. Entonces, no es nada más eso. Si una mujer dice, bueno, yo me cuido, o yo no voy a tener hijos nunca, me lo pueden dar. No, no es tan sencillo. Es un fármaco con muchos efectos estéticos. Aunque no se vaya a embarazar, ninguna mujer quiere los efectos estéticos que produce el valproato. Le sale bigote, le sale hipertricosis. ¿Sí saben qué es hipertricosis, verdad? Hipertricosis es el incremento del vello en el cuerpo. Están bigotonas, peludas, se les cae el pelo, suben de peso, tienen irregularidades menstruales, les salen acné, tienen ovarios poliquísticos.
Entonces, no es un fármaco que se lleve bien con la salud femenina. Entonces, una buena alternativa para epilepsias mioclónicas en mujeres jóvenes en edad reproductiva es el levetiracetam. El levetiracetam y el brivaracetam es el único fármaco, son los únicos dos fármacos que tienen un mecanismo de acción distinto a todos los demás. Actúan en una vesícula presináptica que se llama sinaptoverina, SB2A. Entonces, es un fármaco con un mecanismo de acción muy particular y esta familia de fármacos también son un parteaguas en la historia de la farmacología de epilepsia porque empezaron a... Tienen un perfil de seguridad muy amplio y son muy efectivos. Entonces, sí llegó a ayudar bastante en las epilepsias refractarias, el levetiracetam, y además se puede combinar con casi cualquier cosa que necesitan, a diferencia de los fármacos de primera generación, carbamazepina, valproato, fenitoína, fenobarbital, tienen muchas interacciones medicamentosas. Esto lo vimos ayer, tratamientos a través de la historia que no funcionan. Y bueno, los neurotransmisores que están implicados en la génesis de una crisis epiléptica o de una corteza hiperexcitable e hipersincrónica es el glutamato, es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. En la médula no es el mismo, en la médula es la glicina. Pero al sistema nervioso central y para lo que nos importa a nosotros con fines de epilepsia es el glutamato. El principal inhibidor, ya lo mencionamos, es el GABA. ¿Sí saben qué es GABA? Ácido gamma aminobutírico. Muy bien. La acetilcolina, la dopamina, la serotonina, la histamina y algunos neuropéptidos también son neurotransmisores, pero para fines de tratamiento farmacológico no están tan implicados en la génesis de las crisis. Hay dos receptores de glutamato, el metabotrópico y el ionotrópico, pues si los llegan a preguntar. Dentro de ellos hay tres variantes para receptores de glutamato, el AMPA, kainato y NMDA, que es N-D-metilaspartato. Son los tres receptores que existen por nombre. Ya se descubrieron más, pero los tres principales son esos. No creo que les pregunten eso, ya es como que de neurobioquímica. ¿De qué va a depender la hiperexcitabilidad? De los potenciales excitatorios postsinápticos, de los potenciales inhibitorios postsinápticos, de los cambios del voltaje en los canales iónicos y de las alteraciones locales de concentraciones de iones. Lo vamos a ir viendo poco a poco. El receptor NMDA es un receptor para glutamato, lo mencionamos hace un momento. La activación de este receptor produce la apertura del canal iónico que produce una despolarización y excitación neuronal descontrolada, es decir, hiperexcitabilidad por medio del receptor NMDA del glutamato. Y la inhibición por medio del GABA, lo que pretende es hacer justamente lo opuesto. Hay tres receptores de GABA, GABA A, GABA B y GABA C, y la función principal es regular, aquí al contrario, de manera negativa, los fenómenos excitatorios cerebrales, de tal manera que produzca disminución de la excitación. La excitación que se da por el glutamato, que es una entrada iónica de sodio y calcio, esto va a producir la despolarización de la membrana, y la inhibición a la baja, que también es por la transferencia de iones, en este caso de cloro y de potasio, y el neurotransmisor principal implicado es el GABA. Entonces se trata de tener un equilibrio entre la excitación y la inhibición. No se puede que esté completamente inhibido, no queremos inhibir completamente a un paciente porque va a estar con efectos de efectos GABAérgicos profundos que no van a permitir que el paciente haga su vida normal. Va a estar con sueño todo el día, va a estar cognitivamente muy afectado, no va a poder ir a la escuela, no va a poder trabajar o ayudar en las actividades de la casa. Entonces, tenemos que lograr un equilibrio que ni esté excesivamente inhibido, pero que tenga la menor cantidad de crisis posibles. Funcionamos. Aunque en general se trata de que en medicina no se hagan abreviaturas, en cuanto a los fármacos sí están aceptadas las abreviaturas y estas son las abreviaturas internacionales aceptadas, porque es muy común que cada quien quiera abreviar el nombre de un fármaco
como cada quien quiera. Y no es así. Para que tengamos un lenguaje en el cual nos entendamos todos, estas son las abreviaturas que están aceptadas internacionalmente. No se necesitan aprender todas. Hay que aprenderse a los fármacos comunes que van a estar viendo. En esta otra tabla están divididos por generación. ¿La segunda se alcanza a ver? Bueno, aquí están los fármacos de primera generación. Primero está el fenobarbital, fenitoína. La fenitoína es bien común que pongan DPH en los hospitales. Difenidantoína, pero la abreviatura internacional aceptada es esta, PHT para la fenitoína. La primidona casi no la van a ver. La etosuximida no hay en México. Luego está el diazepam, carbamazepina, clonazepam y valproato. Esas sí las van a utilizar. De este lado, el felbamato, que no tenemos en México todavía, la gabapentina, GBP, la motrigina, que sí es muy común, LPG, topiramato, no se alcanza a ver nada, ¿verdad? TPM, luego dice tiagabina, TGB, luego dice levetiracetam, oxcarbazepina, sonizamida y pregabalina. Las familias farmacológicas de los fármacos anticrisis. Los barbitúricos fueron los primeros que se iniciaron, siguen siendo muy efectivos para pacientes con estados epilépticos refractarios que no responden al tratamiento convencional del primero, segundo o hasta tercer fármaco o tercer línea. Podemos meter al paciente en un coma barbitúrico. El coma barbitúrico en la actualidad es complicado porque cada vez hay menos barbitúricos en el país. Es un fármaco con relativa toxicidad, pero es muy efectivo desde el punto de vista antiepiléptico. Lo utilizan más los pediatras porque utilizan dosis más chiquitas y les alcanza lo que consiguen. Las hidantoínas, que en México nada más tenemos fenitoína, en Estados Unidos existe la fosfenitoína, que se ideó principalmente para que se pudiera administrar de manera más rápida y con una vía no intravenosa para que fuera rápida la administración. Se podía pasar intramuscular y se podía pasar la dosis completa de golpe. En el caso de la fenitoína no se puede hacer eso porque tiene un potencial arritmogénico. Entonces tiene una tasa de infusión que debe ser lenta. Solamente se puede pasar intravenoso. Entonces nos detiene un poquito la rapidez de la administración del fármaco. Luego están las oxazolidinidionas, de las cuales solamente parametadiona había en México, ya no la hay. Las succinamidas, que lo que había en México antes era la etosuximida, ya no la hay. Benzodiazepinas ya las mencionamos. En general, las benzodiazepinas no se utilizan para tratamiento de sostén en un paciente, son para tratamientos agudos, cuando llega el paciente a urgencias. Las únicas benzodiazepinas que se aceptan que funcionen a largo plazo porque tengan menos taquifilaxia. El concepto de taquifilaxia es que el paciente se acostumbra al fármaco y ya no le funciona, entonces tiene que subir de dosis. Y no le funciona y se sube de dosis. Entonces, este fenómeno de taquifilaxia que se presenta con las benzodiazepinas es menos presente en el clobazam, que sí lo utilizamos para pacientes refractarios crónicos que no responden, es muy bueno. Y el clonazepam un poquito menos. Entonces, se puede utilizar como terapia crónica estas dos. Los demás no están aceptados como terapia crónica. Carboxamidas tenemos carbamazepina, oxcarbazepina y rufinamida. Las primeras dos las tenemos en México, la rufinamida todavía no, creo que ya está entrando. Derivados de ácidos grasos, el valpromide, que ya no hay en México, de ácidos carboxílicos, el ácido valproico, que ya mencionamos que pueden encontrarlo como valproato de sodio, semisódico o de magnesio, pero todos se convierten en ácido valproico finalmente, y el mecanismo de acción es exactamente igual. Los análogos de GABA, que casi son todos los que dentro de su nombre llevan GABA, como pregabalina, como gabapentina, como tiagabina, digabatrina. Generalmente eso los va a orientar a cuál es el mecanismo de acción. La mayoría también de los fármacos que terminan con NA, como carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, les está diciendo también en dónde está actuando en los canales de sodio para terminar en NA, prácticamente todos. Viene uno ahí que es poco común su uso, la acetazolamida, porque es un diurético. La acetazolamida es un diurético inhibidor de anhidrasa carbónica, pero tiene efectos antiepilépticos.
Desafortunadamente no actúa muy bien ni en todas las crisis, pero en aquellos pacientes que tengan epilepsia catamenial, que ayer mencionamos que está asociada al influjo hormonal en los periodos menstruales, la acetazolamida es una opción para utilizarlo durante esos días. Estos son los mecanismos de acción que tienen los fármacos. En esta tablita van a ver que hay fármacos que tienen mecanismos de acción múltiples y algunos que solo tienen un mecanismo de acción. Los más comunes para evitar la despolarización de la membrana actúan en los canales de sodio. En los canales de sodio actúa el valproato, carbamazepina, felbamato, fenitoína, gabapentina, lamotrigina, topiramato. En potenciación GABA tenemos al valproato, felbamato, gabapentina, tiagabina, topiramato, vigabatrina. Antagonista del glutamato tenemos al felbamato y al topiramato. Bloqueo de canales de calcio al valproato y al topiramato. ¿Qué les llama la atención ahí? Los que tienen mecanismo de acción igual no se debe de combinar. Si hay un paciente que no se controla con un primer fármaco, siempre buscamos que el paciente se controle con un fármaco. Es decir, le vamos a la mayor dosis posible que esté reportada o que el paciente tolere. Si con un fármaco no se controla, vamos a hacerle una adición e idealmente tiene que ser un mecanismo de acción distinto. Esa es una muy buena observación, pero hay algo más. ¿Qué les parece el topiramato? Tiene los 4 mecanismos de acción principales y tiene otros 2 que también ahí. El topiramato es el fármaco que más mecanismos de acción tiene 6. Actúa en canales de sodio, potenciación GABA, antagonista de glutamato, bloquea canales de calcio, además bloquea canales de potasio y además tiene inhibición de anhidrasa carbónica. Tiene 6 mecanismos de acción y no por eso es el mejor antiepiléptico. Tienen todos esos usos. Llegan a haber pacientes que les va muy bien, que son refractarios a otros fármacos y con eso les va muy bien, pero no es un fármaco súper guau. Su perfil de seguridad tampoco es el ideal. Es un fármaco que también es teratogénico. Su teratogenicidad ya, esas tienen menos años reconocida. Antes se daba. Yo creo que hace unos 5 años, 6 años que se reconoce que es teratogénico y que ya aparece como contraindicado en la mujer en edad reproductiva. Este no tiene efectos estéticos a diferencia del valproato, por el contrario, hay muchas mujeres que les gusta el valproato, perdón, el topiramato, porque baja de peso. Cuando uno les explica los fármacos y las posibilidades y les decimos, este te baja de peso, este te ayuda a dormir, este modula el estado de ánimo, cada uno tiene algunas características especiales que tenemos que emparejar con el perfil del paciente. Y sin embargo, muchas veces desean decir a pesar de los efectos cognitivos que tiene. El topiramato es un fármaco que a mí no me gusta utilizarlo en gente que tiene demanda intelectual, en un universitario o un trabajo intelectual demandante. No me gusta utilizarlo porque el topiramato baja el IQ, lo baja 10 a 12 puntos mientras se utiliza el tratamiento. Cuando se termina el tratamiento, se suspende el fármaco, el paciente lo recobra y vuelve a estar normal. Pero si ya estaba medio limítrofe y le meten topiramato, pues no va a pasar el examen de neuro. Entonces, pues evítenlo en gente que ocupa un rendimiento intelectual importante. Tiene otros beneficios. Es un fármaco antimigrañoso, tiene buena actividad profiláctica. Ayer que hablamos de migralepsia, es un buen fármaco para migrañas con epilepsia o migralepsia o cuando se acompañan las dos. Si disminuye el apetito, bajan como un 10% el peso corporal a dosis antiepilépticas. Da sueño, da parestesias. Da litiasis renal, puede dar, no es tan frecuente, a mí no me ha tocado ver ningún paciente con litiasis renal, pero sí está descrito. Pancreatitis también puede llegar a dar. Entonces, el perfil de comodidad y seguridad no es el mejor. Y el de eficacia, si fuera el mejor, pues quizá lo pondríamos en una balanza y diríamos, bueno, pues hay muchos riesgos, pero es mucho el beneficio. En realidad no se controlan tanto como con un leve tiracetam o una carbamazepina, dependiendo del tipo de crisis. Dosificaciones, efectos adversos. De los efectos adversos se los voy contando conforme vamos avanzando.
para ir tomando nota porque hay efectos adversos comunes que los vemos todos los días. Y el principal en todos ellos es el sueño, la somnolencia, un poquito de sedación. Todos los psicofármacos al inicio pueden dar algo de sueño, un poquito de sedación. Por eso es importante que sean fármacos titulados, todos. El paciente les va a agradecer, va a regresar y van a tener un paciente mejor controlado si lo empiezan poco a poco a que se le dan la dosis completa que le toca. Sabemos por peso cuánto le toca, pero la mayoría de la gente no lo va a tolerar. Si a ustedes ya les ha tocado tomar algún fármaco, un psicofármaco en alguna ocasión, a lo mejor ya lo notaron de que no son fáciles de tolerarlos. Entonces los titulamos, les damos una cuarta, una sexta parte de la dosis que le toca de inicio y la vamos subiendo. 4 cada 8 cada 10 días. En el caso de la lamotrigina particularmente, es importante que los incrementos sean semanales. Y hago énfasis en la lamotrigina porque más que no lo toleren, en realidad lo que tiene es un potencial de producir alergias y alergias graves, importantes, que pueden llegar a matar a un paciente, pueden llegar a provocar un Steven Johnson. Entonces, la lamotrigina, ese potencial alergénico es dependiente de dosis. Empezamos con una dosis chiquita y hasta la semana la subimos. Se aceptan incrementos de 50 miligramos por semana. Y también hay que tener cuidado especial al combinar la lamotrigina con valproato. Se hiperpotencian entre ellos de una manera desproporcionada. La motrigina y valproato, sí. La motrigina, canales de sodio, excelente fármaco para crisis focales. Le falta. Bueno, así está entonces. De todas maneras, aquí puedo señalar con el curso. Entonces, la motrigina, excelente para crisis focales, actúa en canales de sodio. Valproato puede utilizarse para crisis generalizadas y para crisis focales, idealmente para crisis generalizadas. Si es una combinación efectiva, sí lo es. Es una combinación que generalmente les pedimos que se la dejen al neurólogo por los riesgos que tiene de toxicidad y de alergias. No está proscrita la combinación, pero es una combinación de mucho cuidado. Entonces, en esos casos preferimos que se la dejen al neurólogo para que no se metan en broncas de toxicidad y de alergias graves. Sin embargo, no está proscrita, ¿de acuerdo? No está contraindicada, nada más es peligrosona si no se utiliza de manera adecuada. Gabapentina desde 300 hasta 3.600 miligramos. Estas son dosis para pacientes caucásicos, pacientes en promedio de 70 kilos, que es de los que generalmente se hacen estos tipos de estudios. Generalmente en México no toleran esas cantidades de dosis. Tenemos menor tolerancia por nuestros citocromos y nuestra actividad hepática. Carbamazepina de 10 a 20 miligramos por kilo. Lo empezamos generalmente con 8 o 10, podemos llegar hasta 16, 18 sin problema. Aunque está aceptado hasta 20, pocos pacientes aceptan 20. Se empiezan a sentir mal, con sueño, mareados y prefieren no subirlo o dejarlo. Valproato se calcula de 15 a 60 miligramos por kilo. Son dosis por día. 15 a 60 miligramos por kilo. También, después de 30, 35, ya el efecto controlar las crisis ya no suben mucho y los efectos adversos sí suben más. Pero está aceptado hasta 60 miligramos por kilo. Fenitoína, la dosis de carga o de ataque, cuando van a empezar a dar a un paciente, es de 15 miligramos por kilo. Si están en estado epiléptico, pueden llegar hasta 30 miligramos por kilo. Y la dosis de mantenimiento diaria va de 5 a 7 miligramos por kilo. La motrigina, las dosis efectivas más o menos oscilan entre 200 a 400 miligramos día. Topiramato, para las crisis epilépticas se pueden dar 7 a 8 miligramos kilo. Para profilaxis de migraña, de 1 a 3 miligramos kilo. Pregabalina, entre 150 y 300 miligramos día. Oxcarbazepina, entre 600 y 1200 miligramos día. Todos comparten la posibilidad de sedación, sueño, somnolencia
particularmente con los GABAérgicos y con los bloqueadores de los canales de sodio. Esta tabla también es de mecanismos de acción, ya lo vimos. Aquí además viene el levetiracetam, que es un fármaco que revolucionó el tratamiento de la farmacología epiléptica. Esta es la proteína en la que les mencioné que actúa, la SV2A, la sinaptoverina. Es una proteína de la hendidura sináptica. Solamente hay dos fármacos que actúan ahí, que es el levetiracetam y el privaracetam. Ahora, dependiendo del tipo de crisis, vamos a elegir el fármaco. No todos son para todos. Dentro de las conclusiones que les mencionaba, esto es de lo más importante. En general, casi cualquier paciente que les vaya a llegar, casi cualquier fármaco le va a ayudar. Si están en el servicio social, les llega un paciente de nuevo y empieza con crisis, casi cualquier fármaco les va a ayudar. Casi, hago énfasis en eso, porque les voy a decir cuáles son las cosas que tienen que tomar muy en cuenta para no empeorar al paciente. Ese casi significa, primero, con el valproato ya mencionamos, no a mujeres jóvenes. Pueden dárselo a niñas, se lo pueden dar a viejitas, se lo pueden dar a todos los hombres. A los hombres no les debe importar estar panzones, pelones y bigotones. Todos queremos estar así que no nos va a importar. En el caso de las mujeres, evítenlo, sobre todo con la teratogenicidad. En el caso de las ausencias, ahí sí es bien importante que no le den carbamazepina, que no le den fenitoína, ninguno de los canales de sodio, porque van a empeorar. Las ausencias empeoran. A las ausencias en México les damos valproato, porque no tenemos cetosuximida. Pues tiene una niña que tiene epilepsia de ausencias, le pueden dar valproato. Y como casi siempre se les va a quitar las ausencias, como ayer mencionamos, en la adolescencia tardía, 17, 18 años, se lo alcanzan a quitar. Si continúan las crisis después de esa edad y ya están en edad reproductiva, ya se escribe con el novio, hay que quitárselo. Las opciones serían clonazepam, que tampoco es tan ideal porque es un fármaco que puede producir dependencia, pero pueden utilizar topiramato, no tiene sus efectos estéticos, pero sí tiene efectos teratogénicos. Se podría utilizar levetiracetam, que tiene algún cierto grado de beneficio en epilepsia de ausencias, y la motrigina, a pesar de ser un bloqueador de canales de sodio, la motrigina sí se puede dar en ausencias. Fenitoína, carbamazepina o carbazepina no. Según el tipo de crisis, como mencionamos ayer, casi todas las crisis eran ¿qué? Focales. Entonces, casi siempre que son focales, que son el 70-80% de las crisis, les va a ir bien con un tratamiento para crisis focales. Y el tratamiento de elección para crisis focales es la carbamazepina. Entonces, casi a todos los que lleguen, si le dan carbamazepina, les va a ir bien, a excepción de ausencia. Perfecto. Entonces, carba pueden darlo, acuérdense de 10 a 20 miligramos kilo, empiecen 8 o 10 y le van subiendo según respondan, excepto que tenga ausencias o que tenga alergia. Se puede utilizar de manera segura en el embarazo. El mismo riesgo que tiene una mujer de tener un bebé con malformaciones, que va del 1 al 3% en la población general de embarazadas, es el mismo grado de riesgo que existe en un fármaco como carbamazepina. En caso de ausencia, ya dijimos valproato o etosuximida, que no tenemos en México, o la motrigina. En caso de mioclonías, valproato, sobre todo si es hombre. Si no, puede utilizar levetiracetam sin problemas. El levetiracetam es perfectamente llevadero con la vida reproductiva, con la lactancia. Se puede combinar, es muy efectivo. Cada vez es más barato. Cuando salió hace unos años era muy caro. Ahorita ya hay muchas marcas que lo comercializan y los costos han bajado. Otros fármacos para crisis focales, de la mano de la carbamazepina, con esa evidencia están la motrigina y la lactosamida. Y ya después más abajito, oxcarbazepina, fenitoína. Efectos adversos del topiramato, bajan de peso, que a veces es un efecto colateral deseado en algunos pacientes. Hipohidrosis, este medicamento seca al paciente. De hecho, una de sus
otra de sus indicaciones, más allá de bajar de peso y de la migraña y de las crisis, es la hiperhidrosis. Los pacientes que sudan mucho, que te saludan y que te dejan la mano mojada, que utilizan desodorantes especiales clínicos para hiperhidrosis, pueden utilizar una pausa de topiramato para ver cómo les va, a ver si se secan. Eso se considera un paso antes de la aplicación de Botox, de toxina botulínica. En los pacientes con hiperhidrosis, palmar, plantar o axilar, si ya no les funcionó algún antitranspirante de los clínicos que recetan los dermatólogos, entonces se puede poner toxina botulínica con excelentes resultados. Y antes de eso pueden utilizar topiramato. La cuestión es que hay que considerar los otros efectos, ¿no? La disminución del coeficiente intelectual, temporal. Si es un paciente que ya tuvo litiasis renal o que ya tuvo pancreatitis, pues no lo pueden utilizar. Da parestesias con mucha frecuencia. Hay que avisar al paciente siempre que se lo damos porque es muy común que sientan parestesias peribucales o en los antebrazos o en las piernas. Entonces a veces el paciente se espanta y lo deja. Decirles que es normal, es un efecto transitorio y que se les va a quitar con el paso de los días. No se ve el cuadro verde tampoco, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí? Ok. El valproato aumenta el vello facial, tira el cabello, aumentan de peso, también da temblor, dependiente de dosis. Luego los pacientes están muy temblorosos, llegan por Parkinson y nada más les quitas el fármaco y ya se les quitó el temblor. Esos son efectos que pueden ver en un paciente con valproato, con el vello facial, la redondez de la cara de luna, sobrepeso, les da mucho apetito el valproato, da mucha hambre. Y el otro es un paciente que tuvo una reacción eritrodérmica probablemente a valproato o su combinación con la motrigina. La fenitoína también tiene efectos estéticos, modifica los huesos de la cara. Es similar, aunque no tanto como a un paciente con acromegalia. Es tan visible los cambios estéticos que produce la fenitoína que en Estados Unidos hay una frase que dice facies de Dilantin. El Dilantin es la marca de la fenitoína en Estados Unidos, la más famosa, la primera. Y el paciente que tiene muchos años utilizándola se ríe y ya saben que tiene muchos años utilizando fenitoína y que es epiléptico porque le crecen las encías. Tienen hiperplasia gingival, pero además la cara se modifica. Los pómulos, los arcos superciliares están muy crecidos y da una facies característica que de verlo ya saben que tiene el paciente. La motrigina, algo de sedación, es sobre todo lo que más temor nos da, que haga una eritema multiforme, un Steven Johnson. La carbamazepina puede dar plaquetopenia u osteoporosis, sobre todo a largo plazo. En el valproato me faltó ponerles que puede dar elevación de transaminasas. Es uno de los fármacos que a veces tenemos que cambiar o suspender por inflamación hepática. Los demás en general son muy bien tolerados, pero el valproato también puede dar plaquetopenia, tampoco les comenté eso. También puede dar plaquetopenia y si es importante la plaquetopenia o la elevación de transaminasas, hay que cambiarlo. Labio y paladar hendido por un paciente que utilizó valproato. Luego el siguiente, un paciente con hiperplasia gingival que dijimos que era por fenitoína. Otro paciente con una reacción, una dermatosis por un fármaco. Un esquema de labio y paladar hendido. Ahora, ¿qué control tenemos ya con la conducta farmacológica? Tenemos control del paciente con un solo fármaco entre el 50 y el 60% de ellos. Un buen control significa una reducción de al menos el 50% de las crisis. Pero muchas veces podemos lograr un control bastante óptimo del 80-90%, 90% con mucha frecuencia. Pero aquellos pacientes que no respondieron tan óptimamente, podemos agregar un segundo fármaco, siempre habiendo dado el primero a la dosis bien. No se vale darle una dosis pinchurrienta de uno y una dosis pinchurrienta de otro y una dosis pinchurrienta de otro, que es algo muy común que se hace. Ninguno le ayuda, se compiten entre ellos y nada más le dan efectos adversos. Entonces, un fármaco bien, a buena dosis, a la dosis correspondiente, y si no, entonces se le agrega un segundo. Y a ese segundo hay que llegar bien a su dosis correspondiente para tratar de no llegar a un tercer fármaco, porque después del tercer fármaco prácticamente ya no van a mejorar.
Mejora un 10% más con el segundo fármaco y mejora un 10% más con el tercer fármaco. Ya no tiene caso darle un cuarto fármaco o un quinto fármaco. Realmente lo hacemos en casos excepcionales y muchas veces más por desesperación que por evidencia científica. Entonces, hasta 3, y aún así, un tercio de ellos, un 20-30%, va a seguir sin control. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Hay algunas opciones. Cirugía de epilepsia. Las más comunes que se realizan son las lesionectomías, que es quitar la lesión. Si está identificada una lesión que tenga un defecto de la migración neuronal, que tenga una distocia cortical, que tenga un cisticerco. El cisticerco habitualmente no se quitan porque dejan más problemas. Una lesión focal se mapea. Bueno, de los mitos del sexo y de la luna, ya lo mencionamos ayer, no tiene ningún beneficio, ni les va a ir igual, ni les va a ir peor, ni les va a ir mejor, ni nada. No tiene ninguna influencia. De hecho, sobre la luna sí se hicieron algunos estudios y no se encontró que hubiera alguna relevancia. Y las relaciones sexuales ni los empeoran ni los mejoran. La lesionectomía, esto que ven aquí, es una gravilla de electrocorticografía. Es como un electroencefalograma, pero estos son electrodos corticales. Hay que hacer una cranectomía. En el lugar en el que el electroencefalograma o la resonancia ya les mostró que existe una lesión, ahí se va a mapear para ser más preciso en determinar el sitio, el tamaño de la lesión y cuáles son los bordes máximos de lesión y los bordes sanos para hacer la excisión de esa área. No todos los pacientes son candidatos a cirugía. Primero siempre es el farmacológico. Si el paciente mejora, no se lleva a cirugía. Tendría que ser un refractario. La cirugía de epilepsia más realizada y con mejores resultados es una que se llama lobectomía temporal anterior. Es decir, estos son los lóbulos temporales, los que están en amarillo, sitio muy frecuente de foco epileptogénico, sitio frecuente de padecimientos propios, prototipos de la epilepsia como en la esclerosis mesial temporal, en la cual se reseca la parte anterior del lóbulo temporal. Es decir, no se reseca todo el temporal, pero se quita la parte de adelante, la parte anterior. Sobre todo si es derecho, con mejores resultados para no intervenir el área del lenguaje, y es la que mejor resultados da, y es la que más se hace en el mundo, la que más evidencia tiene, y es una buena opción siempre y cuando el paciente tenga su foco ahí. Si tiene una esclerosis mesial temporal, si tiene una epilepsia lóbulo temporal, que no son nada raras, le podría ayudar al paciente. Va a ser difícil controlarlo con fármacos. La derivación temprana de estos pacientes a cirugía de epilepsia mejora mucho su pronóstico a estarles dando medicamento con dosis altas, 3 medicamentos, a veces 4, y deteriorando cognitivamente al paciente. Finalmente también se va a deteriorar con una cirugía de estas cognitivamente. Tiene alteraciones en la memoria, sin embargo mejora su calidad de vida porque tiene menos crisis, porque tiene menos uso de fármacos, menos efectos adversos de fármacos, aunque el circuito de la memoria puede llegar a verse afectado. Y bueno, están registrando en tiempo real la corticografía, lo están viendo en el electroencefalograma ampliado, es durante el proceso quirúrgico, donde se supone que ya se tiene identificado el sitio de la lesión y ya nada más van a ir a mapearlo ahí para hacer la excisión lo más precisa posible. Otra opción es la estimulación vagal. El estimulador vagal es, no se sabe a ciencia cierta, perfectamente bien entendido cómo es que actúa, pero es una opción para aquellos pacientes que tienen muchos focos epileptogénicos o tienen un foco epileptogénico en una área funcional elocuente, es decir, que si le quitan la lesión lo van a dejar afásico o parético importante, entonces no se opera. Entonces, el paciente que no es candidato para cirugía de epilepsia, pero es refractario, se puede utilizar la estimulación vagal. La estimulación vagal igualmente es bastante cara. Un estimulador vagal cuesta alrededor de 300,000 pesos. Entonces, lo que se trata, como dice su nombre, es de estimular el nervio vago. Se va a enredar con un cablecito estimulador al nervio vago. Va a llevar un sensor muy similar al de los marcapasos, como este que está aquí, un electroestimulador que se va a programar de acuerdo a las necesidades del paciente. Aquí en México no he visto ningún estimulador vagal en algún paciente.
los vemos en los congresos y que lo están vendiendo el estimulador y que tienes pláticas de esos, pero no es algo realmente muy utilizado. En México se utiliza más la cirugía de epilepsia. Poco se hace con estimulación vagal, aunque está bien descrito su efectividad. Ayer alguien preguntó acerca de la callosotomía. La desconexión entre los hemisferios por medio del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la principal estructura comunicadora que tenemos de fibras blancas, de sustancia blanca, conecta un hemisferio con el otro, evita la generalización de una crisis, que se quede por lo menos en un solo hemisferio. Es para pacientes refractarios, pacientes que ya tienen con muchos fármacos, pacientes que tampoco son candidatos a cirugía de epilepsia convencional de quitar una lesión o quitar un foco epileptogénico. Lo único que se pretende es que no se generalice. La crisis la va a tener, pero no se va a generalizar. ¿Y eso qué implica? Que el paciente tenga menos golpes. Porque la crisis que más mejora con un procedimiento de callosotomía es las crisis de caída. Entonces, quizá no le van a quitar las focales, no le van a quitar algunas otras, pero por lo menos va a tener menos caídas el paciente. Si es un paciente que ya tiene muchísimos golpes en la cara, los pacientes llegan deformados después de muchos años de crisis, de tanto golpe en la cara, si ha tenido trauma craneoencefálico, o si es de esos niños que los traen hasta con un casco, porque a cada rato se cae y se cae en la cabeza, y pasa, los traen con un casco de fútbol americano, pues es una opción. Realmente se deja para pacientes, o los pacientes que son más candidatos a ellos son pacientes con síndromes electroclínicos de difícil control. Ayer mencionamos que era un síndrome electroclínico. ¿Quién se acuerda qué es? El patrón característico de una, pues sí, de un síndrome epiléptico. Un patrón característico del electroencefalograma, ya te completaron, para que sea completo es patrón característico en el electroencefalograma. ¿Qué más? Esa es una característica. ¿Cuál falta? El grupo de edad. ¿Qué más? La herencia también. Y antes de la herencia, el tipo de crisis. O sea, tienen ciertos tipos de crisis que correlacionan con el electro, que tienen un patrón característico en el electro, que tienen un grupo de edad de inicio, y todo esto se debe a un contexto genético. Perfecto. Entonces, la callotomía pues consiste en cortar las fibras, ¿no? Se accede al cuerpo calloso, se secciona para evitar la generalización de la crisis. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Nobody? El que tratamos de evitar en esos casos es la fenitoína. Pero la verdad es que la fenitoína para terapia crónica cada vez se usa menos, porque hay fármacos más efectivos, más seguros, pero sigue siendo muy importante la fenitoína en la etapa aguda. Cuando llega un paciente convulsionado por estado eléctrico, ahí tiene mucho uso todavía de la fenitoína. Pero si es un viejito con alteraciones cardíacas de la convulsión, ya en ese momento lo ves en la consulta tranquilo, evitar la fenitoína. Pero ahí no se puede dar más. ¿Alguna otra pregunta? Mujeres embarazadas se llevan muy bien con carga, la motricina. La motricina fue de los primeros que se dijo que eran muy seguros. Y sí lo es, sí es muy seguro. Sin embargo, tiene un problema. Los niveles séricos del fármaco no se comportan de manera habitual con los demás antiepilépticos. Es decir, la paciente va subiendo de peso, tenemos que ir haciendo incrementos medios desproporcionados comparativamente con otros fármacos, para que tengan buenos niveles en sangre. Y cuando termina el embarazo, se resuelve y regresa su peso, los niveles se disparan desproporcionadamente. También hay que hacer una reducción muy rápida e importante de los niveles. Entonces, como que establece ciertas dificultades, porque el paciente a veces no te avisa y llega tiempo después de la resolución del parto y se puede intoxicar. Entonces, por esa complicación es que a veces, al menos yo en particular, aunque está bien acertado utilizar la motricina, yo prefiero levetiracetam o carbamazepina, que no te dan ese problema de irregularidad de los niveles séricos del fármaco. ¿Qué otra
situación especial se les ocurre? Los estudios que han mostrado osteoporosis los han hecho en seguimiento a largo plazo de niñas que lo empezaron a utilizar y la osteoporosis pues ya la veían después en grupos de edad acorde a la osteoporosis. No hay todavía guías así que estén mencionando que no demos carga, o sea, como que el efecto benéfico poniendo en el riesgo-beneficio es más el beneficio que el riesgo, porque además en la edad adulta pues puedes suplementarla para evitar la cuestión de la osteoporosis o desde el principio decirle que hay que estimular el hueso. Entonces, el ejercicio es el principal estimulante de la calidad ósea y con una buena alimentación y aporte de calcio y vitamina D, generalmente no va a pasar nada. Sí está descrito ese efecto, pero no parece que sea tan delicado como para que nos haga evitar el fármaco o empezar a dejarlo. ¿Alguien más? ¿No? Bien, pues entonces nos vemos mañana con esclerosis múltiple.